Antiguos y vengativos, los reyes funerarios de los desiertos del sur fueron despertados hace milenios. Suya es la ira de los que se sienten engañados, pues le fue prometido una eternidad de belleza, y sin embargo, se vieron renacidos en la forma de espantosos cadáveres de cuerpos momificados. Los reyes funerarios dejan caer su terrible venganza sobre aquellos que intentan saquear los tesoros de su árida tierra natal. A una orden suya, legiones de despiadados guerreros esqueléticos se alzan de las arenas de Nehekhara y marchan hacia la reconquista del mundo. La civilización de Nehekhara atesoraba más riquezas de las que se pueden llegar a imaginar. En una época en la que los hombres del viejo mundo vivían en cuevas y chozas de barro, fue la megalomanía de sus reyes y la traición de su sumo sacerdote, Nagas, lo que acabó por causar la caída de aquel próspero imperio. Nagas estaba tan consumido por el mal y la ambición desmedida, que mediante sus poderes necrománticos extendió por todas las tierras una terrible maldición de no muerte. Todo Nehekhara se marchitó y murió, condenado a sufrir una dolorosa muerte que no representaba ni mucho menos el descanso eterno. Hasta el fin de los tiempos, el nombre de Nagas se susurraba en voz baja por todo el mundo, pues era posiblemente el hechicero más poderoso que jamás hubiera existido, y ni siquiera la muerte te permitía escapar a sus poderes. El imperio de Nehekhara era un mar de dunas de arena, un inhóspito desierto punteado por la mórbida arquitectura de una civilización obsesionada con la muerte. Bajo la fina y blanca arena y los valles desérticos reposaban innumerables artefactos y joyas valiosas, enterrados bajo pilas de huesos humanos. Cada una de las miles de tumbas que salpicaban el árido paisaje guardan el equivalente al tesoro de un rey en piezas de joyería y armas cargadas de gemas. Cada año, ejércitos de codiciosos y aventureros penetraban en lo más profundo de estos desiertos azotados por el sol, con la intención de saquear las legendarias riquezas de estas inhóspitas tierras, pese a los rumores que hablaban de la terrible venganza de los muertos que se encontraban enterrados bajo sus pies. Cada año las arenas se volvían a manchar con la sangre de estos estúpidos insensatos, pues los rumores acerca de los espíritus malignos que poblaban el desierto eran absolutamente ciertos. Los soldados del antiguo imperio de Nehekhara, aún muertos desde hacía largo tiempo, montaban guardia, preparados para volver a entrar en combate cuando fuese necesario. Cualquier comandante lo bastante valeroso o demente para entrar en Nehekhara y guiar a sus hombres hacia los sagrados valles de los reyes será testigo de un terrible fenómeno. Bajo el castigador sol de mediodía, las arenas empiezan a moverse, y millares de puntas de lanza atraviesan el suelo como una cosecha maldita que crece a toda velocidad tras una lluvia de sangre. De las polvorientas entrañas de la tierra nehekhariana surgen a la superficie las escalofriantes legiones de no muertos, fila tras fila de guerreros esqueletos listos para volver a matar una vez más en nombre de sus despiadados comandantes, con sus cráneos descoloridos y resecados por el sol y la arena cayendo de las vacías cuencas de sus ojos. Otras formas más poderosas que alguna vez fueron humanas se alzan también de su sueño eterno, cargadas de joyas y equipadas con sus características armaduras y curvadas armas de filo, desplegándose en regimientos de élite con una disciplina y coordinación preternaturales, a las que los guerreros vivos nunca podrían aspirar. Los arqueros no muertos avanzan desde sus tumbas mientras disparan al unísono oleada tras oleada de flechas. Unidades de caballería esquelética surgen del suelo súbitamente en medio de una explosión de arena y huesos, galopando ya en formación de ataque y con sus lanzas apuntando a los intrusos. Remontando las crestas de las dunas aparecen unidades de ligeros pero mortíferos carros, la florinata de las tropas de Nehekhara, cargando sobre el enemigo a tal velocidad que hacen zumbar las cuchillas de sus ruedas. Son los afamados carros de guerra de los reyes funerarios, los sembradores de muerte que siegan a los vivos igual que estos siegan un campo de trigo. Pero las que hemos descrito hasta ahora no son más que las defensas iniciales de las tierras de Nehekhara, aquellas que protegen de los codiciosos y los insolentes las tumbas y asentamientos más alejados. La verdadera gloria de los ejércitos de reyes funerarios fue Setra, el todopoderoso rey dios de Kenri.
engañado por las promesas del paraíso eterno por parte de los sacerdotes funerarios que convocaban a sus ejércitos, el león del desierto quiso reclamar de nuevo las tierras que en el pasado le pertenecieron, forzando a los usurpadores del viejo mundo a postrarse de rodillas ante su poder. Bajo el estandarte de Setra marchaban legiones formadas por millones de guerreros no muertos, surgiendo en interminables oleadas desde las negras bocas de pirámides mausoleo tan altas que cada uno de sus picos destella contra el cielo como el último resplandor de un sol moribundo. Desde las arenas brotaban bullentes nubes negras de escarabajos de duro caparazón y escorpiones que pinchan y cortan la blanda carne de los vivos. De las tumbas llegaban enormes estatuas divinas que avanzaban hacia el enemigo con unos andares mecánicos y antinaturales, balanceándose de lado a lado, deteniéndose y volviendo a ponerse en marcha a intervalos. Todos ellos y otros de su estirpe han sido devueltos a la no vida mediante los infalibles encantamientos de los sacerdotes funerarios, maestros de la muerte que domeñan los salvajes vientos de la magia con la misma facilidad con la que un hechicero de menor rango domeñaría un espíritu para convertirlo en su familiar. Junto a estas esculturas de piedra marchan gigantescos artefactos animados hechos de hueso y metales preciosos, cada uno de ellos con una cara que parece un gran cráneo y cargado con suficientes gemas y ornamentos como para llenar un cofre. Algunos de estos combatientes portan grandes cimitarras curvadas o masivos arcos enjollados cuyas cuerdas están elaboradas con tendones humanos, o incluso obeliscos llenos de grabados que proclaman la grandeza de sus amos y que utilizan para aplastar a los enemigos. Todas estas estatuas resultan oponentes verdaderamente terroríficos en el combate cuerpo a cuerpo. No todos los combatientes gigantescos que han sido reanimados para combatir por Nehekhara son humanoides. Sobre el mar de guerreros esqueletos pueden verse avanzar inexorablemente a monstruos de aspecto leonino y otras bestias igualmente amenazadoras, adornadas con todo tipo de armaduras y joyas pertenecientes a los reyes. Cada uno de estos monstruos no muertos ha sido imbuido con la fuerza suficiente como para derribar los ridículos castillos y fortificaciones de las civilizaciones menores que se extienden por las tierras del hombre. Aún por encima suyo, embarcaciones de hueso que flotan sobre la arena burlando las leyes de la naturaleza, sus filas de remos removiendo el ardiente aire, mientras grupos de buitres gigantes de Nehekhara revolotean en torno a ellos como una parodia cruel de auténticas bandadas de aves. Antes de todos ellos llegan los mismísimos reyes funerarios, cruzando las arenas en sus grandes carros de guerra dorados, deseosos de hundir los filos de sus hechizadas armas en los corazones de cualquiera que se les oponga, pues no en vano, tras su largo periodo de sueño, sienten más que nunca la necesidad de conquistar y destruir. Momificados y antiguos más allá de todo lo imaginable, inmortales y vengativos, los reyes funerarios nunca se detienen en su guerra eterna contra aquellos que han tenido la temeridad de seguir viviendo bajo el sol mientras sus legítimos gobernantes languidecen en el crepúsculo de la no muerte. La magnitud de sus legiones quita el aliento. Comparar los exiguos ejércitos de los nigromantes del norte con las huestes de Nehekhara es como comparar un brazalete de bisutería con una corona atestada de joyas. Estos son los verdaderos monarcas de los muertos. Sus despiadados ejércitos superan todo lo mesurable y avanzaban para reclamar su legítimo dominio sobre los reinos de los vivos. Nehekhara era una salvaje región de ardientes arenas y maltrechos restos de un antaño poderoso imperio. Las ondulantes dunas se veían solo ocasionalmente puntuadas por los huesos de una civilización muerta, ciudades medio sumergidas que con el paso de los eones iban siendo devoradas por la arena, y pilares grabados que proclamaban al vacío la grandeza de reyes ya muertos. Ningún oasis podía existir en aquellas tierras, pues el intenso sol las vigila y las reseca como el ojo de un dios enojado y receloso. En el corazón de este reino se encontraba Kenri, la gran necrópolis, cuyo tamaño hacía parecer ridículas a las mayores ciudades humanas que existían, pese al maltrato al que fue sometida por el inflexible paso de los milenios, inspiraba terror en los forasteros. Sin duda, la majestuosidad del rey Setra era tal que se reflejó en su ciudad, pues el rey Dios juramentó que su reino recuperaría su antigua gloria, aunque para lograrlo
tuviera que verter la sangre y las lágrimas de todas las naciones del mundo. Desde la cresta de una meseta azotada por el viento, el rey Setra el imperecedero señaló su aprobación con un movimiento de cabeza apenas perceptible. A su alrededor estaban 200 de sus guardias reales, sus carros dorados impolutos, como si el polvo de las tierras yermas ni siquiera se atreviera a tocarlos. Bajo ellos, la cuarteada llanura estaba cubierta de punta a punta de interminables regimientos de soldados esqueléticos, perfectamente dispuestos en la formación de batalla que en Nehekhara se conoce como las fauces del león. Ni uno solo de sus guerreros tenía aunque fuese un pelo de la ropa fuera de su sitio. Estaba claro que las tribus de orcos no iban a ser rival para la disciplina de las legiones de Setra. El Golfo Negro estaba atestado de las barcazas de guerra y los galeones de cubierta ancha de Nehekhara, y los ejércitos no muertos que transportaban estaban ahora formados en las playas de aquellas antaño fértiles tierras que los Pieles Verdes habían infestado. Incluso en ese mismo momento, grupos de figuras esqueléticas seguían desembarcando desde los navíos más grandes de la flota, como laboriosos enjambres de insectos, las poderosas estatuas de guerra transportadas desde el desértico reino de Setra. Los tenues y repetitivos cánticos de los encantamientos preparados por los sacerdotes funerarios llegaban traídos por el viento hasta la posición del rey funerario, que veía cómo aquella magia hacía efecto y las estatuas iban cobrando vida, el agua de mar escurriéndose en cascadas desde sus colosales extremidades a medida que se alzaban y se desplegaban en sus propios regimientos. Cruzando las amplias llanuras de las tierras yermas llegan las salvajes tribus de orcos, cuyo número ya de por sí incontable se ve aún más reforzado por hordas de enormes trolls. Tras ello llegan bestias de guerra de gruesos colmillos y crujientes ingenios de guerra arrastrados hasta la batalla por un clan de gigantes acorazados. Setra aprieta sus agrietados labios en una mueca de desprecio mientras da la señal de avance. Los bárbaros Pieles Verdes, por su parte, nunca han sentido miedo ante un combate y no van a empezar a tenerlo ahora. Con precisión militar, las legiones de Nehekhara marchan hacia adelante con la sincronización de un reloj, un centenar de miles de guerreros esqueléticos extendiéndose por todo el horizonte cubierto de nieve para envolver a la vanguardia de la horda orca. Tal como Setra sabía que ocurriría, los Pieles Verdes muerden el cebo. Los enloquecidos orcos cargan a toda carrera, gritando a sus primigenios dioses con un estruendoso rugido que resuena hasta el acantilado en el que se ha posicionado Setra y sus carros de guerra. El rey funerario alza su espada bendita y con un único gesto de su brazo ordena a las nubes de tormenta que se retiren. Y las nubes le obedecen. El dios Sol, Petra, deja caer sus brillantes rayos sobre el campo de batalla, reflejándose en los pulidos escudos de los guerreros de Setra y cegando a los orcos en ese momento crucial. Las legiones de Nehekhara avanzan y atacan con sus lanzas como una única entidad, diezmando en un instante a la vanguardia orca. Un segundo después, con un gran choque de espadas, hachas y escudos, las dos líneas de batalla convergen una contra otra. Al este, una tribu de los tatuados orcos salvajes ya está recibiendo lo suyo, por parte de una unidad de monstruosos gigantes de hueso que se ha lanzado contra ellos con una furia estremecedora. Enjambres de escorpiones manan del cuarteado suelo solo para ser aplastados por la apestosa miríada de trolls que guardan el flanco de los Pieles Verdes, hasta que a su vez los trolls son hechos añicos por máquinas de guerra de marfil y hueso. Entonces llega al combate la élite de los Pieles Verdes, los orcos negros junto a su caudillo de guerra montado sobre una enorme sierpe sin alas que atraviesa las líneas de las tropas nehekharianas como una exhalación, espesas babas cayendo de sus fauces al contemplar la matanza que se desarrolla a su alrededor. Por fin, piensa Setra, el rey funerario, y da la orden para cargar desde la meseta con sus carros de guerra, cada uno de ellos lanzándose contra el líder orco a tal velocidad que deja a su paso dos estelas paralelas de llamas flotando en el aire. La victoria está cerca. Arkan el Negro fue el primer y más leal seguidor de Nagash. Le ayudó a ejecutar el golpe de mano que colocó al archinigromante en el poder,
y fue el primero tras Nagash en probar el elixir de la vida. Arkan era el más adepto de los pupilos de Nagash en el estudio de la magia oscura, y en poco tiempo ascendió hasta convertirse en su visir y principal lugarteniente. En la batalla contra los ejércitos de los 7 reyes, una lanza le cruzó el pecho y fue abatido, siendo devorado por unas llamas oscuras que solo dejaron sus huesos. Nagash lo resucitó y lo convirtió en el rey Liche, el primero de sus señores oscuros. Aunque Nagash volvió a ser derrotado, Arkan permaneció llevando la muerte a todos los reinos, y concretamente a Nehekhara desde su maldita Torre Negra, convirtiéndose en el mayor rival de Settra. Aunque sus batallas terminaban en tablas, Arkan fingía arrodillarse ante Settra en un infame acto de lealtad. Arkan trabajó día y noche sin descanso con tal de hacer regresar a Nagash, y justo antes del fin de los tiempos, su señor volvió al mundo de los vivos para presenciar el fin que se avecinaba. Khalida Neferjer, la reina guerrera de Libaras, era muy respetada por todas las tierras de Nehekhara. Su inteligencia y valentía eran tan legendarias como su intenso sentido del honor y la justicia. Su reinado fue trágicamente corto, no obstante, pues la asesinaron en la flor de la vida, y toda Nehekhara lloró su pérdida. Khalida murió a manos de su prima, Neferata, reina de Lamia, en un combate ritual durante un gran festín de celebración. Neferata deseaba la muerte de Khalida, pues creía que la reina guerrera había ido acumulando cada vez mayores sospechas contra ella. Y Khalida tenía motivos para sospechar de su prima, ya que Neferata había intentado recrear la fórmula del elixir de la vida, y al hacerlo, se había convertido en el primer vampiro. Si Khalida no era silenciada, entonces el oscuro secreto de Lamia sería descubierto. Por tanto, Neferata acusó falsamente a Khalida de traición, y a la reina guerrera no le quedó más remedio que salir a la palestra para defender su honor. Ambas mujeres lucharon ante los estupefactos nobles, bailando una grácil danza con sus espadas. Khalida era una combatiente habilidosa, pero no podía igualar la preternatural velocidad ni la fuerza impía de Neferata, que acabó por abatirla con un golpe mortal. Mientras Khalida yacía moribunda en el suelo, Neferata se mordió su propia lengua y colocó su boca sobre los labios de su prima, dejando que su sangre vampírica descendiera por la garganta de la reina guerrera. Khalida, consciente de que aquella sangre maldita corría ahora por sus venas, gritó desesperada a los dioses para que la salvaran del mismo destino que había condenado a Neferata. Asaf, la diosa Aspid, oyó sus plegarias y decidió purificar su cuerpo de la maldición vampírica, aunque al mismo tiempo también drenó toda su fuerza vital. El cadáver de Khalida fue transportado de vuelta a su casa en la ciudad de Libaras, donde fue embalsamada y colocada en posición sentada en un relicario especialmente preparado para ella. Allí permaneció inmóvil, su cara oculta tras una hermosa máscara mortuaria creada a su imagen y semejanza. En tiempos de necesidad, Khalida despertaba y el poder de Asaf infundía vida a sus momificados restos. Su carne volvía a recuperar la belleza de antaño, haciéndose gradualmente tan pálida y dura como el más prístino mármol blanco. Se alzaba del trono y comandaba sus huestes hasta que ya no quedaban oponentes vivos, para después volver a esperar sentada en su trono. En el fondo de su corazón ardía una profunda aversión a todos aquellos corrompidos por la vil magia de Nagash, y no pensaba descansar hasta acabar con todos los vampiros. Settra, el imperecedero, era el rey de todos los reyes funerarios. Se trataba de un líder despótico y despiadado, cuya ansia de conquistas no conocía límites. Su poder era mucho más grande que el de ningún otro rey funerario, y su fuerza de voluntad fue tan inquebrantable que nunca necesitó volver a su sarcófago para descansar. En vez de eso, permanecía siempre despierto, vigilando y gobernando sus devastados dominios. Consiguió la inmortalidad por la que tanto suspiraba en vida y estaba decidido a descargar toda su ira sobre aquellas civilizaciones que habían osado florecer en su ausencia. Settra siempre marchaba a la guerra montado en su carro mágico, con las majestuosas coronas de Nehekhara firmemente plantada en su cabeza, como símbolo de su poder. En combate,
Settra era un guerrero tan hábil como sanguinario. Aniquilaba a sus enemigos sin la menor muestra de compasión, abatiéndolos en gran número con cada descarga de su arma sagrada. Settra era el único rey funerario que conocía los secretos de los sacerdotes funerarios. Comprendía su lenguaje, pero para su eterna frustración, nunca fue capaz de dominar del todo las artes mágicas de las que hacían gala. Aunque no perdonó ni mucho menos al culto mortuario por sus mentiras, Settra no tenía más remedio que tratar con ellos, pues necesitaba de sus habilidades místicas tanto para invocar a la guerra a sus reyes vasallos como para mantener operativo su reino. Pese a esto, solo un sacerdote funerario realmente estúpido hubiera llegado a pensar en derrocar a Settra. Cualquiera que despertase su ira, ya sea sacerdote funerario o no, sería completamente destruido por el único y verdadero rey de Kenry. ¿Qué tenemos en AOS que un jugador de reyes funerarios pueda sentirse atraído a jugar? Pues lo primero que hay que decir, que todos los ejércitos de Fantasy tienen sus reglas en Legend y están gratuitas en Warhammer Community para jugar en AOS, algo que se me olvidó decir en el vídeo de Bretonia y que muy bien me recordó en los comentarios del vídeo Ayeria Gindrunner. Gracias. Dicho esto, esas reglas para los ejércitos heredados yo recomiendo que sirvan solo para enfrentar a los antiguos ejércitos de Fantasy entre sí, con las reglas de AOS. Yo por ejemplo jugué una última campaña con el salto de primera a segunda edición para despedir a los ejércitos del viejo mundo, o solo jugarlos para enfrentarlos entre ellos con las reglas de los reinos mortales, y no mezclarlos con los ejércitos nuevos y que tienen actualizaciones. Volviendo al asunto de qué ejércitos pueden ser atrayentes para un jugador de reyes funerarios, la primera opción son los Osiarcas cosechahuesos. Aunque por trasfondo toda la muerte en los reinos mortales responde a Nagas y le obedece, y no se oponen a él como los funerarios, la estética de constructos, las unidades que tienen, y ese toque oriental pero no egipcio, hacen de este ejército un candidato preferente para adentrarse en los reinos mortales, y además uno de sus comandantes es Arkan el Negro. Otro ejército de muerte, que en este caso se asocia más a los condes vampiros del viejo mundo, son los necroseñores Pudrialma. Aquí tenemos a Neferata, que tiene vínculos con la ya extinta tierra de Neekara, y casualmente, próximamente saldrá esta figura que tiene parecidos más que razonables para ser una representación de Khalida, prima de Neferata, una figura impresionante para esta facción de la no muerte. Y hasta aquí hemos llegado en este vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.